Listo, muy buenas tardes, ¿me logran escuchar bien? Hola, Joana, ¿cómo estás? O Johanna, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Maricielo? A ver, nosotros no nos vimos la semana pasada por ser 8 de diciembre. Hola, Kendra, perdón. Hola, Fabricio, Abigail, ¿cómo están? ¿Qué tal? Así que, y hasta donde recuerdo, la semana pasada nos quedamos por matar al rey de Francia, que hoy muere sí o sí. Ahí está. ¿Cómo estás, Angie? ¿Qué tal? Bueno, eh, hoy día, hola Natalie, me han pedido que tome este horario, que va a ser solo por esa semana, ¿ya? Por una emergencia, creo. Bueno, sí, sí lo sé, no es que creo, sí lo sé. Y va a ser por esa semana, ¿no? Ya la próxima semana volvemos a nuestro horario habitual, que es el de las 7:30 de la noche. ¿Está bien? Entonces, vamos comenzando, ¿no? Sí, hoy día, cajón, hoy día ese Luis que cae. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, ya que la clase fue pues hace 2 semanas, ¿no? La semana pasada no tuvimos clase, como le dije, por el feriado religioso, y esta semana retomamos. Entonces, la semana pasada nos quedamos en Revolución Francesa 1, esta semana hacemos Revolución Francesa 2. ¿Eh? Así que hago un repaso, Tito, luego regreso a sala, ustedes me dicen qué preguntas puedan tener, qué recuerdan, qué no recuerdan, y ahí comenzamos. ¿No? Vamos comenzando. A ver, yo les comentaba a ustedes que la Revolución Francesa, que se da a finales del siglo XVIII, perdón, era una de las revoluciones más grandes del mundo occidental. Así les comenté. Les mencionaba que el mundo occidental es América toda y Europa occidental, desde Portugal hasta Alemania. A eso se le conoce como el mundo occidental, por una serie de características que le hemos estado mencionando y desarrollando a través de los distintos temas, ¿no? Tenemos una forma de pensamiento que históricamente lo podemos rastrear desde la antigua Grecia y la antigua Roma, a esa manera que los griegos y romanos tenían de pensar. Hay que sumarle el pensamiento cristiano, hay que sumarle algunas costumbres germanas, ¿no? Entonces, y algunos elementos ahí como musulmanes que van ahí a tener en algunos países. Entonces, pero principalmente lo grecolatino, lo cristiano y lo germano es lo que va a establecer nuestra forma de pensamiento en el mundo occidental, América y Europa occidental. Punto uno. Punto dos, te dije que fue una revolución burguesa, ¿no? Y dijimos que la revolución es todo proceso por el cual se realiza un cambio radical en algunos o algún aspecto de la vida humana. En este caso, la Revolución Francesa fue un cambio radical, perdón, en el aspecto sociopolítico. En el aspecto sociopolítico. Esa fue la Revolución Francesa. ¿Por qué es burguesa? Te mencionaba que es burguesa porque el que lo impulsa fue la burguesía. La burguesía fue la clase social que impulsa la Revolución Francesa. ¿Y por qué fue la burguesía?
primero definimos que la burguesía es la clase social propia del sistema capitalista, el sistema que hoy nos gobierna. Es la clase social que se caracteriza por personas con mucho poder económico, dueños de grandes industrias, luego dueños de fábricas, dueños de bancos, personas con mucho poder económico, pero que no formaba parte de la sociedad noble, de la nobleza, ese grupo social que venía arrastrándose desde la época feudal. Eso también les mencionaba a ustedes, ¿no? Ahora, ¿por qué la burguesía, poseyendo tanto poder económico, buscaba e impulsaba una revolución? Bueno, se dijo que la sociedad francesa y la forma de gobierno francés perjudicaba a la burguesía. ¿De acuerdo? Los perjudicaba. En el sentido de que la sociedad francesa era lo que llamamos una sociedad estamental. ¿Qué significa eso? Una sociedad donde los seres humanos estaban divididos principalmente en estados o estamentos, los nacidos para mandar y los nacidos para obedecer. Esta forma de sociedad beneficiaba a la nobleza, mientras que perjudicaba, ya que les anulaba el acceso al poder al pueblo, ¿no? Al pueblo. Entonces, dentro de ese grupo pueblo estaba la burguesía. La burguesía, al estar catalogado por esta forma de sociedad como nacido para obedecer, no tenía ni voz ni voto. Y la burguesía quería tener voz y voto. Por eso que la burguesía plantea esta revolución, cambio radical en la sociedad, pasando de una sociedad de nacidos para mandar y para obedecer a una sociedad de igualdad. Igualdad. Así era la cosa, a una sociedad de igualdad. Punto uno. Y punto dos, con ello, lo que buscaban luego era acceder al poder. El acceso al poder, recuerden ustedes, lo estaban siguiendo a la usanza inglesa. Los ingleses, la burguesía inglesa, tenía, tenía acceso al poder a través de la monarquía constitucional, donde existiendo un rey, ellos consideraban democracia porque los representantes del pueblo, o sea, la burguesía, tenían acceso al poder, ya sea como ministros o como parlamentarios. ¿Está bien? Por eso se decía que era una democracia, porque los representantes del pueblo tenían acceso al poder, en este caso el poder legislativo, ¿no? Una democracia con rey, no hay ningún problema, porque la democracia en realidad es el reconocimiento de que el poder proviene del pueblo y de que el pueblo puede acceder y debe acceder a ese poder. Punto. Esa es la democracia. Ahora, si lo vas a hacer compartiendo el poder con un rey, no hay ningún problema. Con tal de que el rey entienda, tenga clara, de que el poder proviene del pueblo. El poder proviene de las masas, de la mayoría. Y que el pueblo tiene el derecho a participar y a tomar decisiones. Si el rey entiende eso, rey, bienvenido seas tú a gobernar con nosotros. Si no lo entiendes y te pones terco, no quieres, que no, que Dios me eligió a mí, bueno, rey, ya se te habló, no quisiste entender, bueno, pues ¿qué se va a hacer, no? Revolución contigo. Y eso fue lo que le pasa al rey de Francia. Por lo tanto, lo que la burguesía busca con esta revolución, la revolución francesa, es acceder al poder político para poder ellos tener toma de decisión. Y la manera como lo quieren obtener es en base a la igualdad social. Es así. Profe, entonces lo que yo puedo entender es que la igualdad social no fue un fin, sino fue un medio para un fin. Y el fin en realidad es obtener poder político. La igualdad social fue la herramienta, el puente, el medio para luego reclamar poder político. Sí, así es. Así fue.
Pero sigamos. Luego hablamos de las causas que desencadenaron la Revolución Francesa. Una revolución que duró 10 años. La causa principal, lo económico. Tú sabes que por el dinero es donde la cosa ahí comienza a estallar todo, ¿no? Todos los problemas llegan por el dinero, por la economía. ¿Mm? La crisis económica francesa, Francia vivió una gravísima crisis económica debido a los malos manejos de la economía que habían tenido los reyes, tanto Luis XV como Luis XVI. Luis XV había quebrado Francia en la participación de Francia en la Guerra de los 7 años, mientras que Luis XVI, por su parte, había contribuido en esta crisis económica en su participación en la guerra de independencia de las 13 colonias, ¿no? Había gastado demasiado dinero en esa guerra de independencia de las 13 colonias y al final no había recuperado lo invertido. Esto había llevado a que Francia presente una gravísima crisis económica. Se habla, pues, de que Francia estaba quebrada para los próximos 80 años. Imagínate, para los próximos 80 años. Estaba quebrada Francia. Y en esa situación de crisis caótica, encima vamos a tener a unos gobernantes, el rey y la nobleza, incompetentes, ineptos, no son capaces de darle solución a la crisis. Y lo que es peor, la solución que pretenden darle a la crisis pasa por una solución que sacrifica más al pueblo, mientras que ellos, la nobleza y el rey, los directos responsables de la crisis que estaba viviendo Francia, no se veían perjudicados en nada. Entonces, estos son elementos que van a ir desencadenando el sentimiento revolucionario. Sumemos que hasta la naturaleza se confabula contra el rey y va a haber una sequía muy grave que va a matar las cosechas y que dicha sequía va a ser mucho más perjudicial si tenemos en cuenta de que Francia ese siglo había tenido una explosión demográfica. O sea, Francia tenía mucha gente y justo en la época en que tiene mucha gente estalla una sequía. O sea, no hay alimento para alimentar tanta gente. Uy, se armó un tremendo problema. Con tanta hambruna en Francia, lo lógico es que los gobernantes adquieran alimentos para poder paliar esa hambruna. Pero si estás quebrado, ¿cómo vas a obtener préstamos para obtener alimentos? Peor. Y a eso súmale pues que el rey de Francia ni siquiera tenía la delicadeza de hacer gestos políticos con su pueblo. Al contrario, seguía dándose la gran vida como si de él no hubiera dependido todo lo que sucedía. Entonces ya teníamos una revolución en puertas. Primero vimos la etapa monárquica. Eso es lo que vimos la última clase. En la etapa monárquica lo dividimos en estados generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y Asamblea Legislativa. No tengas ningún problema si es que tú encuentras en algunos libros que estos dos periodos los unen. Y tú encuentras en algunos lugares que te hablan de estados generales, Asamblea Nacional Constituyente y Asamblea Legislativa. Y solo te presentan 3. Estados Generales 1, Asamblea Nacional Constituyente 2 y Asamblea Legislativa 3. No te hagas problemas, son formas como los historiadores lo presentan. Pero nosotros lo presentamos así: Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente y Asamblea Legislativa. En los estados generales, lo que vamos a encontrar en los estados generales es, primero, la convocatoria del rey. Acuérdense que los estados generales solo podían ser convocados por el rey. Y se les llama estados generales porque son los 3 estados o estamentos de la sociedad, pero de esa sociedad estamental, los que reúnen a sus representantes para darle solución al rey. O sea,
Si el rey considera que está en una crisis enorme, lo que hace el rey es llamar a los tres estados y les dice, a ver, representantes de la nobleza, 300. Representantes del clero, 300. Representantes del pueblo, 600. Reúnanse por separado, preparen alguna solución y preséntenme. Una vez que cada uno presente su solución en 3 cuadernos, el cuaderno de la nobleza, el cuaderno del clero y el cuaderno del pueblo, lo leeremos, lo discutiremos y lo pondremos a votación. Y la solución o soluciones que salgan ganando son las que aplicaremos. Ese era el objetivo de los estados generales, donde el rey, en pocas veces, o por pocas veces, el rey pedía consejo a los tres estamentos ante una situación que los sobrepasaba. ¿Ya? Pero no era que los estados generales se reunieran todos los años, no, era cuando el rey lo solicitaba. Cuando Luis XVI convoca a los estados generales, hacía más de 100 años que alguien los había convocado, o que un rey los había convocado. O sea, 100 años que no se convocaba, imagínate. Luis XVI los convoca por sugerencia de su ministro Necker. Y Luis XVI los convoca, pero escucha a la nobleza y le dice, rey, convócalos, pero para que te aprueben la elevación de impuestos. No te preocupes, acá tienes 2 votos asegurados, el voto de la nobleza y el voto del clero. Te aseguramos los votos y le damos impuestos. Y así salimos de la crisis. Pero los representantes del pueblo no estaban de acuerdo, porque decían, ¿por qué vas a elevar impuestos más todavía? ¿Por qué vas a sacrificar más al pueblo cuando en realidad ustedes son los responsables de la crisis? ¿Cuándo ustedes se verán perjudicados con las malas decisiones que ustedes realizan con el pueblo? Porque el pueblo, todos nosotros, que no tenemos absolutamente nada que ver con las decisiones que ustedes toman o que se toma para Francia, ¿por qué siempre somos los perjudicados? ¿Por qué? Entonces, lo que la burguesía, representantes del tercer estado, o también llamado estado llano o pueblo, decía era esto. El problema no es si se cobra más o menos impuestos. El problema es quién maneja esos impuestos, que son la nobleza y el rey. Y ustedes han demostrado que son incapaces. Ustedes han demostrado que son ineficientes. Entonces, es momento que cambiemos esto. ¿Cómo? Permitiendo que personas que han logrado forjar fortunas en base al trabajo y al esfuerzo también tengan participación en la toma de poder. El poder proviene del pueblo. ¿Por qué el pueblo no forma parte del gobierno? Pues ese era el argumento que utilizaba la burguesía inglesa, francesa, perdón. Obviamente que la nobleza no quería. Y es ahí donde tenemos el famoso problema del voto. ¿Cómo votamos las decisiones que se van a acordar? Lo votamos por estado, al usanza antigua, donde cada estado es un voto, lo cual obviamente no convenía al pueblo, porque el pueblo era un voto, mientras que la nobleza era un voto y el clero otro voto. Entonces eran 2 votos contra 1. O lo votamos por individuo, que eso sí le convenía al pueblo, porque eran un montón. Estamos hablando de 600 representantes, estamos hablando de que toda la población francesa era el 97%. Esta discusión de cómo se debía votar, o se debía votar por estado, o se debía votar por por individuo, hizo que al final el rey cometiera una torpeza. Y la torpeza del rey fue cerrar el salón donde se hallaban reunidos el pueblo, con el argumento que había que hacer refacciones
Y como no había otro salón para la reunión del pueblo, los estados generales se suspendían hasta nuevo aviso. No te llames, te llamaremos. Cuídate. Y el pueblo reventó, los representantes del pueblo. Y comenzaron a buscar un salón donde pudieran ellos reunirse. Y el único salón lo suficientemente grande donde podían reunirse era un salón donde la nobleza de Versalles se reunía a practicar un deporte, un juego recreativo, que era arrojar una pelota contra una pared. Pues a ese salón se le conocía como el salón del juego de la pelota. Imagínate que el Palacio de Versalles era tan grande que tenían un salón que podía albergar a 600 personas. El tercer estado, o sea, los 600 representantes del pueblo, entraron en ese salón. Y es ahí donde dijeron, los estados generales dejan de existir. A partir de ahora, el control y la toma de decisión la va a hacer los que siempre debieron ser, los representantes de la nación francesa. Por eso que se llamó Asamblea Nacional. Y juraron no separarse hasta darle a Francia una constitución. Y ellos, a diferencia de tu ex, sí cumplieron con su palabra. No se separaron hasta darle a Francia una constitución. Es por ello que se crea la Asamblea Constituyente, que tiene como objetivo supremo darle a Francia una constitución. La primera constitución orgánica en Europa. En Europa. Porque la primera constitución orgánica, si la memoria no me falla, es la de Estados Unidos. Es la primera constitución orgánica. Y la primera constitución como tal es inglesa. Lo que pasa es que los ingleses no tienen un libro llamado Constitución. Los ingleses llaman Constitución a un conjunto de leyes a través de cerca de 1000 años. En cambio, la primera Constitución que sea un librito, eso lo tienen los Estados Unidos. Y luego en Europa, los franceses. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? Bueno, la importancia de la Constitución es que la Constitución te marca los parámetros, los márgenes, los límites legales por el cual se mueven los ciudadanos de un país. Así de simple. Entonces, esa es la Constitución. ¿Ya? Eso quiere decir que si la Constitución peruana dice, un ejemplo, no digo que diga eso, yo esa parte no la he leído bien, pero la Constitución peruana dice, el matrimonio lo conforman dos personas de sexo opuesto. Y el matrimonio conforma la familia, que es la base, etc. ¿No? Si así dijera la Constitución peruana, el matrimonio entre personas de mismo sexo no es permitido. ¿Por qué? Porque ya la Constitución, del cual van a derivar todas las interpretaciones legales, ya te lo fijó bien claro. Familia lo conforman dos personas, o el matrimonio lo componen dos personas de distinto sexo. Si eso dijera, ya te marcó la cuestión legal. Si la Constitución peruana dijera, o una Constitución dijera, una Constitución ya X dijera, ¿no? Vida, toda persona tiene derecho a la vida. Considerado persona humana, todo aquel que ya está en el vientre y que tiene signos de vida. Un ejemplo. Entonces, si tenemos un feto que ya tiene latidos, ya es vida. Por ende, si esos latidos lo tiene a los, no sé, pues al mes, o al mes y medio, a los 2 meses, ya es vida. Por lo tanto, el acabar con ese embarazo, porque no es interrumpir, ojo, no es interrumpir, es acabar con el embarazo. No es interrumpir. Hay gente que dice, no, es la interrupción del embarazo. No. Porque alguien ahorita puede decir, profe, acabo de activar mi micro, a ver, quiero yo comentar algo, me acabas de interrumpir. Pero una vez que terminas de hablar, yo puedo continuar hablando. Entonces, la interrupción es cuando tú cortas algo, pero eso que cortaste puede mantenerse luego. El aborto no es una interrupción, porque no puede volver.
es la finalización de algo. Entonces, si la Constitución de un país dice que eso es considerado vida, entonces el aborto es ilegal. Por eso es que muchos países tratan de establecer leyes, ¿ya? Y tiene que haber modificaciones constitucionales para que lo que ellos pretenden o piden se pueda dar. Si no, no se puede. La Constitución son las reglas del juego de un país. Y nadie está por encima de una Constitución. Al menos nadie en ese país. Entonces, cuando los revolucionarios proponen una asamblea constituyente y la confección, la redacción de una constitución, ni el rey estaría por encima de la constitución y por lo tanto la monarquía absoluta en Francia llegaría a su fin. Porque si tienes una constitución, ya el rey no tiene poder absoluto. ¿Se entiende? Durante esta asamblea se da la toma de la Bastilla, el hecho simbólico y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que pone fin a la monarquía, pone fin, perdón, al feudalismo en Francia, ¿no? Se firma la primera constitución, la de 1791, se firma esta constitución, el rey acepta que le limiten poderes e inauguramos la Asamblea Legislativa, donde tenemos al rey, Luis XVI, ya con una constitución por encima de él, y con un parlamento o asamblea legislativa a su lado. Aquí vamos a ver las verdaderas intenciones de la burguesía, la cual tanto hablaba de igualdad, 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 igualdad. Aquí vemos las verdaderas intenciones. ¿Por qué vemos las verdaderas intenciones? Porque una vez que se logre establecer la asamblea legislativa, la burguesía no va a permitir que los sectores pobres gobiernen con él. Entonces, la burguesía quiere acceder al poder, utilizó el argumento de la igualdad para acabar con el antiguo régimen, pero una vez que logra su objetivo, no quiere compartir el poder con la gente que no sea burguesa. Entonces establece una nueva forma de división social. Y esta nueva forma de división social será la riqueza económica. Ya no el título nobiliario, sino la riqueza económica. Y dicen, solo podrán votar aquellos que paguen un impuesto especial para votar o para ser electo. Aquellos que no paguen el impuesto no podrán elegir ni ser elegidos. No podrán elegir ni ser elegidos. ¿Está claro? Somos iguales hasta cierto punto. Porque la lógica de ellos, ¿cuál era? Aquel que pueda pagar el impuesto puede demostrar su capacidad económica, su solvencia económica y por lo tanto, podrá demostrar que tiene educación y gobernar. Y eso es algo que se ha discutido hasta ahora. Entra a sala, ¿ya? Ya para que pueda ver si tienes alguna duda. Y es la gran pregunta, hasta ahora, ¿ya? La gran pregunta hasta ahora. ¿Quiénes deben gobernar? ¿No? Estoy en sala. Deben gobernar, también deben ser gobernantes, congresistas, alcaldes, personas sin estudios universitarios. También deben gobernar un país, o en el caso nuestro, nuestro país, personas sin estudios universitarios. Entonces, esa es una gran discusión, ¿ah? ¿Ustedes qué creen? Debería gobernar el Perú, debería haber una ley donde se coloque que uno de los requisitos para gobernar nuestro país sea tener estudios universitarios. ¿Qué creen ustedes? O sea, para presentarte como alcalde, congresista, ¿ya? Alcalde, congresista, no sé, presidente, ¿no? Hola Pedro, ¿qué tal? Jeremy dice sí, Cristel dice sí, Fabricio dice sí, Juliet, muy bien, ¿no? O sea,
debería ser un requisito, no digo que usted diga, debería ser un requisito para elegir a un congresista o a un ministro no, porque el ministro lo elige el presidente, pues, ¿no? A un congresista, a un presidente, a un alcalde, el que tenga estudios universitarios. Ya. Pero déjame estar como abogado del diablo. Abogado del diablo quiere decir el Contreras, ¿no? El Contreras. Pero ¿no te parece eso que sería antidemocrático? ¿Qué creen ustedes? Porque si elegimos a las personas que tengan título universitario, si elegimos a las personas, o sea, ponemos como requisito, solamente las personas que tengan título universitario podrán postular como congresistas, alcaldes o presidentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, una gran cantidad de personas, vamos a ser sinceros, más del 80% de las personas en capacidad de ser candidatos no podrán postular porque no tienen acceso a un título universitario. ¿Está bien? Entonces, eh, relegamos de la capacidad o de la oportunidad de presentarse como candidatos a una serie de cargos a más del 80 o 90% de la población que podría ser elegible, hombre y mujer. Perfecto. Ahora, la pregunta es, si lo hacemos, ¿ya? ¿Qué te parece si mejor también decimos esto? Como la idea es que sean elegibles las personas que tienen título universitario, porque el título universitario demuestra que tiene un conocimiento y este conocimiento le va a permitir gobernar mejor, ¿qué te parece si mejor ya que aprovechamos que estamos en estas, diría yo, en el gobierno, ¿por qué también no redactamos que esa ley solamente permita que postulen aquellos que tienen título universitario de ciertas universidades nada más? ¿Qué tal? Porque no todas las universidades son buenas. ¿Qué dicen? Porque no me van a decir que un abogado de la Católica o un abogado de San Marcos es igual que un abogado de cualquier universidad que ni siquiera examen de admisión tiene. Y que no voy a mencionar los nombres porque obviamente pues no es el objetivo. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Y qué les parece si mejor en lugar no solamente eso, sino que también solamente postulen los que tienen el tercio superior dentro de la universidad? Porque si ya estamos en esas, entonces vamos a elegir bien, pues. ¿Qué tal? Vamos a elegir bien. Entonces vamos a elegir, solamente van a postular los que han egresado de la Universidad San Marcos, Católica, Lima, vamos para el estado. San Marcos, Callao, Villarreal, particulares, Católica, la Cayetano, la de Lima, la Pacífico y no sé, se acabó. ¿Qué tal? ¿Mm? Y algunas más de provincia, obviamente. Y que solamente postulen los que están en el tercio superior, porque la idea es elegir a los más óptimos o capaces. Ya que estamos en esa, mejor también elijamos los que tienen maestría, nada más. ¿Qué tal? ¿Y qué te parece si también elegimos ciertas carreras? Porque no hemos quejado mucho de que el presidente solamente es presidente porque es profesor de primaria. Entonces, ¿qué te parece si tachamos educación como carrera para que pueda ser congresista o presidente? Y elegimos derecho, ingeniería, ¿qué más? Arquitectura no, pues porque no van a entrar nada. Oye, arquitectura, pues no, Belaúnde le hizo más o menos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Porque la idea es buscar los mejores. ¿Sí? Chicos, si hacemos así, el Perú va a ser gobernado por menos del 1% de la población peruana. Ni la república aristocrática. Y dos, más del 80% van a ser hombres. Busca estadística de cuántas mujeres terminan una carrera universitaria en esas universidades, en las carreras, y cuántas personas tienen esa maestría.
Ojo, he dicho San Marcos, Villarreal y Callao. ¿Ah? Y he dicho tercio superior. ¿Qué tal? Ah, y otra cosa, que también es estadística. A este país le han robado, le han robado gente con título universitario. Así, ¿ah? Con Rocha. Porque todos los presidentes que están con juicio, todos tienen título. Todos tienen título. Maestría y doctorado. ¿Me entiendes? Estoy continuando, Jeremy, porque la idea del curso y del tema es aplicarlo con la realidad. Y esta conversación que le estoy haciendo a ustedes, ¿de dónde proviene? Proviene del voto censitario establecido por los revolucionarios franceses. ¿Me entiendes? Pero ustedes tienen que acostumbrarse de que lo del pasado tiene que tener conexión con el presente. Yo en ningún momento estoy haciendo apología ni estoy diciendo que el gobierno esté mal o no. Te estoy diciendo un caso hipotético. Si siguiéramos lo que hicieron los revolucionarios franceses, que en la actualidad también se reclama en algunos aspectos. Entonces, a lo que te quiero señalar, si se han dado cuenta, es el perjuicio que podría suceder y lo antidemocrático que podría ser si es que, al igual que los revolucionarios franceses burgueses, limitamos el acceso al gobierno solo a un grupo reducido, bajo el pretexto de que están mejor preparados. ¿Bien? Quítense de la cabeza, porque ustedes van a entrar a la universidad, que cuando el profesor comienza a hablar de actualidad, está haciendo política y no su curso. Quítense eso de la cabeza, si es que lo han tenido. Quítense eso de la cabeza. Porque hablar de actualidad y de política y no su curso sería decirte por quién debes votar y por quién no. Pero no se olviden cuál es el objetivo de la historia. El objetivo de la historia es entender el presente. Y para entender el presente, estudiamos el pasado. Eso nunca lo olviden. ¿No? Eso nunca lo olviden. Por eso es que te siguen tomando a ti el curso de historia, aun cuando tú vayas a matemática pura. Entonces piénsenlo. ¿De qué me sirve a mí estudiar Revolución Francesa si yo no soy francés? ¿De qué me sirve entender todo lo que el profesor me está explicando de la burguesía francesa y de los objetivos que busca la burguesía francesa si yo no soy francés? Bueno, te sirve porque ahí vas a encontrar la génesis de la democracia nuestra y vas a encontrar los orígenes de algunas fallas de la democracia nuestra, o sea, la democracia actual en Latinoamérica. Y vas a encontrar también algunas fallas en la forma de pensar y de razonar que tienen algún sector de la población y de la política peruana, porque no entienden el origen. Si vemos el pasado y vemos lo que ellos hicieron y cómo fracasaron o triunfaron, y luego vemos nuestro presente y vemos que estamos haciendo lo mismo, tenemos una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Ya sabemos por dónde ellos terminaron o cómo ellos terminaron, para bien o para mal. Y existe algo que en pedagogía se llama método cognitivo, que es yo no solamente te estoy dando y dando la clase, sino que al final te pido que tú pongas en práctica lo que aprendiste en la clase. Porque no solamente en matemáticas o en física lo aprendido lo puedes aplicar en tu vida diaria.
Acostúmbrense a eso. Por favor, acostúmbrense a eso. ¿Ya? Entonces, ya te diste cuenta cuál es el error y cuál sería el problema. Cuando tú comienzas, como los franceses, a limitar el acceso al poder. Chicos, hacemos eso. Olvídate, ¿ah? Y la próxima ley, ¿sabe lo que dice? Que solamente votan los que tienen título universitario. Porque es lógico, pues. Si solamente pueden gobernar los que tienen título universitario, la pregunta lógica sería, ¿aceptaron la ley? Perfecto, caso hipotético, lo aceptamos, tipo la burguesía francesa, perfecto. Ya. ¿Y por qué deberían votar los analfabetos? ¿Y por qué deberían votar los que tienen solamente secundaria completa? Porque mejor no votan solamente los que tienen título universitario. Y eso se convierte no en una democracia. No se convierte en una democracia. Porque al final menos del 10% de la población es en capacidad de votar, estaría votando y eligiéndose entre ellos. Eso era lo que quería la burguesía en sus inicios. Por eso es que es tan importante entender este punto. No solamente para el tema, sino también para la realidad y viceversa. ¿Entienden? Ese es el objetivo. ¿Ya? Preguntas hasta aquí, de lo que hemos tocado hasta ahora, en lo que a Revolución Francesa se refiere, para iniciar la siguiente fase. Si entendiste esta parte, olvídate, lo que sigue va a ser mucho más fácil, ¿no? Bien, Cintia, lo demás. Bien, listo. Entonces vamos con lo siguiente. Entonces, como muchos de ustedes comenzaron diciendo, sí estaba bien, dale Jeremy, y otros dijeron, no, ya no está bien, lo mismo van a decir los franceses, ¿ya? Lo mismo van a decir los franceses. Entonces, por eso que también hice este ejemplo. Dime, Jeremy, dime, Jeremy. ¿Ya? Puedo también hice este ejemplo para que veas cómo después Francia va a cambiar su forma de pensar. ¿Ya? No te preocupes, no te preocupes. Si lo tienes, si te acuerdas en el recurso de la clase, lo escribes nada más, ¿ya? Y yo después te lo respondo o te lo explico. O si la pregunta es abierta, te doy mi opinión, nada más, ¿no? Entonces, cuando la burguesía francesa pone esta ley, así como yo les dije a ustedes, ¿qué te parece? Solamente elegimos a los que tienen título universitario. Tú dijiste, muchos dijeron, sí, 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 está bien, está bien. Pero cuando comencé a decirles la implicancia de poner eso, dijeron, no, como que ya no está bien, ¿no? Como que no, ¿no? Ya, lo mismo le pasó a los franceses, pues. Porque los franceses dijeron, bien, vamos a gobernar. Y cuando la burguesía le dijo, bueno, no todos vamos a gobernar. O sea, somos iguales, pero somos más iguales los que tenemos dinero, porque somos más iguales porque tenemos educación. Y obviamente tú quieres que alguien educado gobierne porque alguien con educación gobierna mejor. ¿Tú qué crees? Y la burguesía y el pueblo, el Sanculó decía, ah, bueno, sí, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, tú sabes sumar, pues, ¿no? Tú sabes sumar, restar, yo no sé. Bueno, sí, sí, tienes razón. O sea, sí, pues tú deberías gobernar. Claro. Sí, sí, no le veo falla a tu forma de pensar. Pero somos iguales, ¿no? Obvio, pueblo, decía el burgués. Obvio, Sanculot, somos iguales. Solo que no vas a poder gobernar hasta que te eduques. Y el Sanculot decía, sí, pero la educación cuesta y yo soy pobre. O sea que si algún día me educo, yo podré gobernar. Claro, claro. Ya. O sea, por lo tanto, tú ahora gobiernas. Exacto. Y el Sanculot decía, una cosita, burgués. Y el burgués decía, sí, claro. No lo tomes a mal, pero no siento que ha cambiado mucho la cosa. ¿Eh? Porque, o sea, sigo siendo pobre, no tengo gobierno, no tengo capacidad de gobernar. Es más, ni siquiera tengo capacidad de votar. No me veas como malagradecido, burgués, pero yo siento que es igualito que antes. Y el burgués le decía, no, no, porque antes tú eras siervo, antes tú naciste para obedecer, ahora todos somos iguales. ¿Verdad? No, decía el Sanculón. Pero igual no gobierno, pero somos iguales. Ah,
pero igual no estoy gobernando. Pero somos iguales. Algún día podrás gobernar. Tal vez no tú, tu nieto. La verdad, no. Ah, ya, chévere, chévere. Gracias, gracias, burguesa. No la tenía clara. No la tenía clara. Sí, pues somos iguales, ¿no? No puedo gobernar, sigo siendo pobre, los que tienen plata me siguen maltratando, pero somos iguales, gracias, burgués. No la tenía muy clara esa parte. Y en eso Austria ataca a Francia, porque los austriacos, ¿qué decían? No, primero, no podemos permitir que lo que le está pasando a Francia le pueda pasar al resto de Europa. ¿Cómo es posible que el pueblo le diga, no me importa si el pueblo es rico o pobre, pero cómo es posible que el pueblo le diga al rey, firma una constitución? ¿Dónde se ha visto eso? Y si mañana el pueblo austriaco me quiere hacer lo mismo a mí, solo porque el rey de Francia no tuvo carácter. O sea, todas las monarquías estamos en peligro, decía el rey de Austria. Y segundo problema, la reina es mi hermana. La reina de Francia, María Antonieta, es mi hermanita. Yo no voy a permitir que a mi hermanita le haga eso. Entonces Austria ataca a Francia. Y es ahí donde la burguesía dice, pueblo francés, vamos a defender nuestra revolución y nuestros logros. Vamos a la guerra contra los austriacos que quieren mantener el antiguo régimen. Y la gente, vamos, sí, vamos. Y la gente se agarró sus armas, vamos, burgués, vamos. Y el burgués, no, o sea, vamos es un decir, o sea, van ustedes. Yo tengo que quedarme a gobernar, pues. Y el pueblo, a ver, no te entiendo. Somos iguales. Claro, le decía el burgués al pueblo. Pero yo no puedo gobernar. No, porque tiene que ser gente educada. Ah, y yo no me eduqué. No, porque eres pobre, pues. Y eres pobre porque tú quieres, ¿ah? Ah, mira tú. Pero, o sea, somos iguales, pero yo no puedo gobernar. Pero cuando hay guerra, yo sí puedo salir a pelear, pero tú no. No, pues porque alguien tiene que quedarse a gobernar, pues, pueblo. O sea, yo quisiera ir a pelear contigo, ¿me entiendes? O sea, yo chapo mi arma, pero ¿y quién gobierna? Ah, mira tú. No sé, pero me parece que es lo mismo que antes. O sea, no sé, me siento como que en lugar de llamarme cachito de mantequilla me has llamado croissant. ¿No? O sea, algo así siento. Pero sigue siendo un cachito de mantequilla. ¿No? Algo así. ¿No? Pero tú dices que no es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Tú es que no entiendes. Como no eres educado, no entiendes cómo ha cambiado la cosa para mejor. Vaya, mira tú qué chévere. Bueno, pues vamos a pelear. Y se van a la guerra. Ahí donde aparece el famoso, el himno francés, pues, la marsellesa, ¿no? Inicialmente se llamaba Canción para los Ejércitos del Reino. Pero la cosa se sale de control porque los franceses estaban pierde y pierde, pierde y pierde, pierde y pierde. Y los franceses decían, bueno, oye, o sea, buenos no somos peleando, seamos sinceros, pero tan malos tampoco somos. Tan malos no somos. ¿Por qué perdemos tanto? ¿Y saben lo que se dan cuenta? Alguien intercepta una carta del rey Luis XVI. Y en esa carta, el rey Luis XVI le estaba enviando a su cuñado, el rey de Austria, la información de la ubicación de los ejércitos franceses en el campo de batalla contra los austriacos. Y le estaba enviando además la estrategia y la forma de ataque. Eso en Constitución se llama traición a la patria. Por eso que Francia perdía tanto. O sea, tampoco era para que ganaran todas las batallas, pero tampoco era para que la perdieran así tan rochosamente. ¿Entiendes? Uy, el pueblo. Y el pueblo, pues ya, también ya mucho, pues, ¿no? Mucho. Por lo te digo, si a alguien se le ocurre colocar esa ley de que solamente postulen o se elijan personas con título universitario, mira, eso es el inicio de toda una seguidilla de limitaciones. Título universitario, ciertas universidades, maestría, que voten solamente gente con título universitario, y créeme que eso la masa no lo va a aceptar, porque ya le dijiste a la masa que somos iguales. O sea, entiende, cuando tú ya le colocaste a las personas una idea,
y luego comienzas a pisotear esa idea, la gente se levanta. Lo que no es lo mismo que tú pisotees a las personas sin que las personas tengan esa idea en la cabeza. Me explico. Si tú ya le dijiste a la gente que todos somos iguales y esa persona ha luchado por esa igualdad y luego tú comienzas a pisotear esa idea de igualdad, la gente se levanta. Pero si tú le haces creer a las personas que no somos iguales, no somos iguales, y la gente tiene clara esa idea que no somos iguales, y así los pisoteas como lo hacían muchas monarquías, esa gente no se levanta salvo excepciones. ¿Entiendes? Tú no deseas aquello que no conoces. Tú no deseas aquello que es imposible. Tú deseas aquello que conoces y que tú crees que lo mereces o que es posible tener. ¿Se entiende o no? Nadie en la sala, incluyéndome, nadie está preocupado por la inmortalidad, porque sabemos que la inmortalidad no existe. Sabemos que es imposible la inmortalidad, pero si mañana más tarde nos dicen que la inmortalidad es posible y que se puede obtener, créeme que en unas décadas la gente va a comenzar a buscarla y la va a reclamar y le va a exigir como un derecho. Tú no te levantas en contra de algo que no conoces. El pueblo francés se levantaban antes, ¿ya? Se levantaban antes ante la hambruna, ante los abusos excesivos, pero nunca por la igualdad, porque no sabían que era igualdad, ni sabían que eso podía existir. ¿Mm? Ni sabían que eso podía existir. Pero cuando entra esa idea en sus cabezas, ahí comienzan a levantarse. Y cuando la burguesía comienza a pisotearse en la Asamblea Legislativa, agárrate. Por eso es que tenemos la época republicana, el famoso gobierno del terror. Por eso es que surge el gobierno del terror. ¿Se entiende? Porque estás abusando de un pueblo que ya viene de ser maltratado, ya viene de ser humillado, pero ahora le has hecho entender y lo has convencido de que es igual. O sea que es una persona igual a todas, incluyendo al rey. Y sobre esa idea que ya le has metido en la cabeza y que ya lo aceptó, quieres volverlo a pisotear. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. ¿Me entiendes? No va a ser lo mismo. ¿Mm? ¿Me entiendes o no? Antes, mira el ejemplo que te voy a hacer. ¿Ah? Antes, el 90% de las mujeres, antes de los 18, sabía cocinar. Antes, ¿ah? Te estoy hablando hace que 50 años, 40 años, 30 años antes. El 50%, el 90% de las mujeres antes de los 18 sabía cocinar. Hoy ese porcentaje se ha reducido. ¿Qué tanto? No tengo claro, pero se ha reducido. ¿Sabes por qué? Porque se le ha metido en la cabeza a las mujeres de que si eres mujer y sabes cocinar, eso es machismo. Que esa es parte de la estructura del patriarcado. Entonces, aquello que antes a muchas personas no les gustaba, hoy también hombres saben cocinar, obviamente, el número de hombres que cocinan ha aumentado, pero aquello que a muchos no les gusta, antes lo tenían que hacer, pero cuando tú ya le agregas un elemento, ya no lo hacen. Es más, hay muchas madres que no le enseñan a cocinar a sus hijas porque no quieren que sean amas de casa, como si cocinar y ser ama de casa sea algo inherente. Y hay muchos padres que tampoco quieren. Tú no reclamas algo que no conoces. Tú reclamas y exiges algo que conoces. Por eso te decía la clase pasada, pueblos árabes, pueblos de la India, pueblos asiáticos y africanos no reclamaban igualdad porque no conocían esa idea, no conocían ese concepto. Por eso que tenía sociedades con enormes desigualdades. ¿Cuándo han comenzado a conocer ese concepto de igualdad? No por la revolución o porque leyeran,
es porque en las últimas décadas hay un elemento que se llama Internet y que les ha hecho ver que existe un mundo, el occidental, donde existen elementos llamados igualdad. Y es por eso que en las últimas décadas se han dado muchos levantamientos y movimientos en zonas de África y Asia en pos de esta tan mentada igualdad, que antes no lo conocían y que ahora sí lo conocen debido a los medios de comunicación masivos y a, a las redes sociales, ¿no? Por ello es que muchos países bloquean las redes sociales, porque consideran que las redes sociales están trayendo elementos de pensamiento que va a dejar o va a inestabilizar a su sociedad y por ende a su gobierno. ¿Se entiende? Entonces, lo que viene ahora en el tema, que es una radicalización de la revolución por parte de los sectores populares, es entendible. Es entendible. Y es que eso es la historia, chicos. No es solamente dato, fecha, nombre, dato, fecha, nombre, dato, fecha, nombre. Es comprender por qué se dan las cosas. Entonces, ahorita vas a entender por qué aparece un Robespierre. Un famoso incorruptible. ¿Por qué aparece? Al rey lo meten preso. Que hay que hacerle un juicio. No, no es que encontraste la carta y cortarle la cabeza en primera. No, pues ya no le cortemos la cabeza. Hay que hacerle un juicio al rey. ¿Por qué? Porque la ley es bien clara. Toda persona tiene derecho a un juicio justo, porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso sí, Revolución Francesa. Si a mí me acusan de algo, yo no tengo que defenderme hasta que la persona que me acusa presente pruebas lo suficientemente fuertes para yo tener que defenderme. Es así, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea, mira el extremo que lo digo ahora, que si tú te escribe tu enamorada, ya voy a ser un poco machista, te escribe tu enamorada y te dice, oye, ¿tú dónde estuviste ayer? Y tú le escribes y dices, no, te conté, acá en mi casa. Tenía clases en mi casa. Mi amiga me dice que te ha visto caminando por tal mall y junto a una chica. A ver, explícame eso. Tú te pones bien legal y bien revolucionario francés y dices, a ver, tu amiga te ha dicho que me ha visto caminando. ¿A qué hora más o menos? Golpe de 6 de la tarde. Bueno, es hora yo estaba en clase. Es imposible que está caminando por... Mi amiga me ha dicho que te ha visto. Explícame. A ver, vamos por partes. A menos que tu amiga sea la reina María Antonieta, hasta donde tengo entendido, su palabra vale igual que la mía. Así que hoy estamos empatados, porque ella está acusándome. A menos que ella sea, pues, una haya, una ñusta, yo no entiendo cómo es que su palabra vale más. Dos, pásame por favor las fotos y los videos que tu amiga me ha tomado y me ha realizado, donde aparezco yo con esta señorita en cuestión. Y ella me dice, no, 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 no tenía su cámara en ese momento y no te pudo tomar foto y no te pudo filmar. O sea que tu amiga me está acusando sin pruebas. Perdóname, pero no tengo nada que decirte. Mi palabra vale tanto como la de ella y si ella tiene una acusación debe traer pruebas. Si no la tiene, su acusación no tiene peso. Y eso, chicos, es Revolución Francesa y eso es legal, ¿eh? Ojo, es legal. Es legal. Tú comienzas a defenderte en base a la prueba que la otra persona presenta. Así de simple. Y si tu flaca se pone media tóxica y dice, no, que eres un sinvergüenza, por allá, tú dile, mira, ¿sabes qué? Dile gracias a tu amiga. Que le agradezco que no me he hecho perder mi tiempo contigo. Porque ya me di cuenta de que cualquier persona te puede decir cualquier cosa y al final mi palabra siempre valdrá poco. Así que ha sido un gusto, feliz Navidad, Año Nuevo, me ahorré los regalos. Cuídate bastante, chao, hablamos. Es legal, ¿eh? Ojo. Ahora, si te presentan videos y fotos, ahí sí la cosa ya es distinta, ahí sí defiende, hermano. Pero mientras no presenten pruebas, no tienes por qué defenderte. Porque toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Al rey lo llevan a juicio y tienen que presentar pruebas. No solamente la carta que le hallaron, más cartas. Porque obviamente el rey dijo, esa no es mi letra. Esa no fui yo. ¿Me entiendes?
Entonces tuvieron que traer testigos. No, yo sí vi al rey escribir. A mí el rey me dijo que le enviara testigos. Por eso que el rey va preso, pues, para que le hagan un juicio. Al rey de Francia lo decapitan, no por ser rey. Al rey de Francia, Luis XVI, lo decapitan porque él comete un crimen. Y el crimen es traición a la patria, porque dicho crimen está penado con la muerte y porque se encuentran las pruebas suficientes para que el rey sea declarado culpable y condenado a muerte. Por eso lo matan a Luis, no porque sea rey. A Luis lo decapitan por haber cometido un crimen, traición a la patria. ¿Se entiende? Y cuando le cortan la cabeza a Luis, ahí sí todas las monarquías europeas se asustaron. Dijeron, no, ya, esto ya se pasaron ya. Una cosa es que le quites poder al rey, que le cortes la cabeza. No, estoy exagerando. No, ya se le pasó la mano. Ahí es donde todas las monarquías forman la famosa primera coalición, pues. Porque ahí sí se ponen pálidos, pues. Ahí todos los cuellos reales tiemblan. ¿Y Austria qué dice? Yo les dije, se los vengo diciendo desde la Asamblea Legislativa, pero ustedes ni caso me hacían. Yo les dije, vamos a detener la revolución en Francia, que vamos a detenerla, que vamos a detenerla. Ustedes no quisieron, Inglaterra, España, Portugal, no quisieron. Ahí está, ahora ya mataron al rey. Ya mataron al rey. Ya ese pueblo probó sangre real. ¿Qué va a pasar con nuestros pueblos? En realidad el temor de de las monarquías europeas no era lo que está pasando en Francia. El temor era que se volviera ejemplo para sus monarquías. Ese era el temor de ellos. ¿Ya? Al momento que matan al rey, estaba gobernando un grupo político llamado los girondinos, que era un grupo moderado, en realidad no eran los radicales, los bravos son los jacobinos, ¿no? Esos son los bravos. Y como Francia, el pueblo está molesto, por lo que ya te conté, ¿no? De que no todos somos iguales, que por aquí, que por allá, ¿no? Y además se enteran de que el rey, que estaba junto con la burguesía, el rey había estado enviando cartas, el pueblo reventó. El pueblo reventó. El pueblo dijo, o sea que por las puras, yo, como sano, estoy peleando, ¿no? Para que luego venga el rey junto con la burguesía y me hagan esto. La gente se radicalizó. Piensa, no tiene nada que perder. Han pasado hambre. ¿Qué van a perder? Han visto a sus hijos morir. ¿Qué van a perder? ¿Ya? ¿Me entiendes o no? Entonces, la gente se radicaliza. Y en esa radicalización, la gente va a escuchar a aquel que no le ponga propuestas, sino a aquel que le proponga venganza. Y ese es Robespierre. Y Robespierre aparece en el momento preciso. Robespierre, no, que todos son los traidores, y acá no queremos tibios, no queremos blandos, o estás con la revolución o no estás con la revolución. Y aquel que está con la revolución está dispuesto a manchar su mano de sangre por la revolución. Y aquel que no, se le corta la cabeza. Pero aquí no hay moderados. Aquí o somos revolucionarios o somos muertos. Y la gente se levantó en masa. ¿Tú crees que Robespierre lo habrían escuchado en otro periodo? No lo escuchan en otro periodo. Lo que ustedes tienen que entender en historia es que existen personajes como Robespierre, como, no sé, Napoleón, como Gandhi, como Hitler, no los estoy comparando en el mismo nivel, digo personajes porque han marcado historia, para bien, Gandhi, Napoleón, o para mal, Hitler. Pero lo que tienen que entender ustedes es que no es el personaje, es el contexto en el cual este personaje aparece. Y lo que te pide el curso de historia es que tú comprendas el contexto social, político, económico, cultural, en el cual estos personajes destacan. ¿Se entiende? Gandhi destaca con un discurso, Gandhi en la India, destaca con un discurso pacifista porque la revolución de la India fue uno de los más violentos que hay. Napoleón destaca como un genio militar
en una parte de la Revolución Francesa donde era necesario guerras victoriosas, batallas victoriosas, y ahí destaca este genio militar. Hitler es elegido en el poder porque la sociedad alemana, post Primera Guerra Mundial, sufre un trauma y tiene una necesidad de estabilidad y orden, y Hitler se lo promete. Robespierre destaca, ¿por qué? Porque está ante una población que está harta, decepcionada, molesta y radicalizada. Y ahí aparece este discurso. ¿Entiendes? Cuando tú estás molesto y estás cerrado, ¿qué es lo que más te molesta? Que alguien venga y te diga que te calmes, ¿sí o no? ¿Te molesta o no? Que alguien te hable bonito. Te molesta porque has perdido los papeles, estás fuera de tus cabales, fuera de tus casillas. Cuando dicen, pero cálmate, tú dices, no me digas que me calme. Yo que reviento. Entonces, ese pueblo no quería que alguien diga, pero San Culot, cálmese, le cortaban la cabeza. En cambio, Robespierre sabe guiar esa cólera, sabe guiar a esa masa embravecida, ¿no? Y lo apoyan a Robespierre. Aparte que era necesario, porque imagínate, pues ya no solamente peleabas en la revolución, sino peleabas fuera contra toda la coalición, esta alianza militar de monarquías. Y Robespierre pues lleva al extremo. Aquí ya el solo hecho de ser noble implicaba que te corten la cabeza. Sí, Robespierre sí es bien exagerado. Este sí no cree en nadie. No cree en nadie, Robespierre. ¿Ya? Cambios que realiza Robespierre. Cambia el culto a Dios por el culto a la diosa razón. Cambia el calendario. ¿Entiendes? Cambia el calendario. Hasta los meses los cambia. Bravísimo, Robespierre, bravísimo, el incorruptible. Entra a sala a ver si tiene alguna pregunta. Bien, sí. Sí, no hay nada malo cocinar, ¿eh? Al contrario, riquísimo, sale rico. Pero sí, agárrale gusto y con ganas. Y te sale más rica la comida. Cuando lo haces con cólera, olvídate, sale feo. O sea, hay una persona que no sabe cocinar. Relaja cocinar. Bien, claro, sí, tío. La Convención Nacional no duró mucho, duró el 92 hasta el 96, más o menos. Nada más, no duró mucho. Por el radicalismo, pues, Natalia. Preguntas, por favor. Preguntas, consulta, comentarios. ¿Todo bien? Bueno, ya matamos al rey. Y ya saben por qué matan al rey, ¿ah? ¿Ya? Ya saben por qué lo terminan matando al rey. Al rey no lo mata por ser rey. Al rey lo terminan matando porque comete un crimen. ¿Ya? Y un crimen que creo que en casi la mayoría de constituciones se pena con la muerte, que es traición a la patria en época de guerra. ¿Ya? Traición a la patria en época de guerra. Porque hay traición en la patria en época de paz. Y muchas veces traición a la patria en época de paz, ahí sí no, es cadena, no sé si es cadena perpetua, pero no es pena de muerte. Lo de la política de derecha-izquierda se hizo aquí. Sí, Christopher. Sí. Lo que pasa es que en las asambleas, en la asamblea legislativa, ya, los conservadores o que estaban a favor de los monárquicos se sentaban a la derecha, mientras que los que querían la república, los más radicales, se sentaban a la izquierda. Por eso que hasta el día de hoy se dice pues que aquellos que quieren destruir un sistema o cambiar un sistema son de izquierda, mientras que los que quieren que el sistema se mantenga son los de derecha, porque así era como se sentaban, ¿ya? Así era como se sentaban en esa época. Sí, acá María Antonieta, durante el gobierno de Robespierre,
es que decapitan a María Antonieta. Y también a María Antonieta la decapitan, pues, porque consideran que ha traicionado a la patria. Aunque aquí sí no hay pruebas muy fuertes, ¿ah? Aquí sí no hay pruebas muy fuertes. Eso sí. La María Antonieta sí la termina matando el radicalismo. María Antonieta va a ser asesinada más que nada porque era austriaca, ¿no? Muchas de las cosas con las cuales a María Antonieta la acusan para matarla son falsas. Bastantes son falsas. Llegaron hasta el punto de acusarla de haber cometido incesto con su propio hijo, con Luis XVII. Y ya, o sea, llegó un momento en el cual ya María Antonieta no aguantó más, pues, ¿no? Y María Antonieta sí se puso firme y dijo, ódieme por ser austriaca, ódieme por ser reina, pero que su odio no llegue a los extremos de inventar cosas tan atroces. Y miró a las mujeres francesas del pueblo que la odiaban, pero lo odiaban así a rabiar, y les dijo, ¿ustedes creen que una madre sería capaz de hacerle eso a su hijo? Y hasta las mujeres que odiaban más a María Antonieta se quedaron calladas. Y esa acusación se la retiraron. Y es que el hijo testificó y dijo que así había sido, ¿ya? El hijo testificó y dijo que así había sido. Pero es que al hijo, no, es que el hijo la sacó peor. El hijo la sacó peor. Luis XVII, que nunca llegó a ser rey, no, él la sacó peor. A Luis XVI lo decapitan. A María Antonieta le decapitan. A Luis XVII, olvídate, el pobre muchacho muere de tuberculosis, ¿ya? Pero él muere con heridas supurando hasta gusanado. O sea, ¿cómo termina muriendo Luis XVII? Fue horrible. El chico sufre peor que los padres. Entonces no le daban de comer, no lo sacaban de su prisión no tenía baño, tenía gusanos en la cabeza. Era horrible lo que le pasa a Luis XVII, ¿eh? Horrible. Por eso que él es capaz de decir lo que sea con tal de que sus captores le disminuyan los castigos. Lo único que se ha encontrado de él es su corazón. Eso sí, es lo único que se ha encontrado de él, su corazón. Profe, ¿tiene alguna idea de cuántas personas fueron detenidas por no estar al lado de la revolución? No, los datos no son muy certeros porque los revolucionarios en algunos casos no te daban el dato exacto, ¿no? Y en otros casos es exagerado. Pero que estamos hablando de que murieron dentro, guillotinados varios miles en esa época, sí. Y hay que tener en cuenta la población de esa época. Hay que tener en cuenta. Solamente durante la Convención Nacional, durante el gobierno del terror, el gobierno del terror duró poco tiempo. ¿Quién? ¿Luis XVII? Luis XVII creo que no llega a los 20 años. Muy joven muere. Ni siquiera fue rey, ¿eh? Ni siquiera llegó a ser rey. Pero por respeto le dicen Luis XVII. Pero no llegó a ser rey. Y al final, Robespierre es tan exagerado, pues, que al final hasta él termina siendo guillotinado. Porque obviamente, pues, ese es el destino de todos los tiranos, ¿no? Porque Luis XVII, perdón, Robespierre, al final no acepta que nadie lo contradiga. O sea, se convierte en un dictador. El famoso incorruptible se termina corrompiendo. Como dicen, pues, los fanáticos de Star Wars, ¿no? Esa escena donde Obi-Wan le grita a Anakin, ¿no? Te convertiste en lo que juraste destruir. Ya, pues Robespierre le pasa lo mismo. Se convierte en lo que juró destruir, que fue un absolutista. Muere decapitado y sus seguidores también mueren decapitados. Mueren horrible. La reacción termidoriana que es contra los jacobinos es horrible. Los comienzan a buscar en la calle, los encuentran, los matan a palazos. Es horrible lo que viene luego. ¿Eh? Es muy feo lo que viene luego. ¿Ya? Muy feo. La burguesía vuelve a retomar el control de la revolución, a eso se le llama el directorio, pero la burguesía que ha retomado el control ¿cómo se llama? De la revolución, se da cuenta de que el directorio comienza a fracasar, a gobernar mal, y que estos gobiernos pésimos del directorio, o este gobierno pésimo del directorio, puede generar nuevamente la molestia del pueblo. Es ahí
donde la burguesía toma la decisión de que el directorio tiene que desaparecer. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer desaparecer? Y ahí aparece la figura de Napoleón. Napoleón, un corso, nacido en la isla de Córcega, de padres italianos. La isla de Córcega fue vendida a Francia un año antes de que Napoleón naciera, ¿ya? Napoleón es un genio militar, realmente es un genio militar. Napoleón lo llaman loco sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Napoleón? Los monarcas absolutistas. Le decían loco porque ellos consideraban que solamente a un loco se le podía ocurrir creer que todos somos iguales. A Napoleón le dicen que es el anticristo porque Napoleón estaba en contra de lo que Dios quería. ¿Y qué es lo que Dios quería? Que la gente naciera para mandar y para obedecer. En realidad, Napoleón ha sido uno de los más grandes genios militares de la historia. Y ni por asomo es un loco, ni tampoco un anticristo. Chato tampoco era. Napoleón medía 1,67 m. Era mucho más alto que Robespierre. Tú dirás, profe, pero 1,67 m tampoco es alto. Sí, pero hay que tomar en cuenta que en esa época la gente medía un promedio de 1,55 m. Pero Napoleón con 1,67 m era alto. Muchas de las cosas de Napoleón, de lo que se dice de Napoleón es falso. Y Napoleón da golpe de Estado y acaba con la revolución. E inicia la etapa conocida como la era napoleónica. Y si Napoleón realmente fuera un loco, como muchos dicen, ¿ya? No digo ustedes, sino como muchos dicen, mira esto. Mira la tumba que le hicieron a este loco. Mira la tumba que le hacen los franceses a este anticristo. Mira, ¿esa es la tumba de un anticristo? ¿Esa es la tumba que se le hace a un loco? Ojo, es todo este edificio. Es todo este edificio. Ahí está Napoleón. Estos son los honores que hasta el día de hoy se le hace al supuesto loco anticristo. Nosotros conocemos la historia negra de Napoleón en el sentido de que es la historia que nos narran sus enemigos. Porque recuerda una cosa, la historia la escribe quien la gana, no quien la pierde. Y Napoleón pierde al final. Entonces, lo que sabemos de Napoleón es lo que sus enemigos nos han contado y que ha quedado. Pero Napoleón no era así. Napoleón no era así. ¿Me entiendes? Napoleón, olvídate, un genio. Pero al final todo el mundo le pone Alejandro a sus hijos o Alejandra. Cuando Alejandro Magno ni llegaba al 1,60 m, se creía Dios y nombró a su caballo Dios. O sea, el chato loco realmente era Alejandro. Pero Alejandro muere ganando, pues. Y nadie le pone Napoleón a su hijo. Cuando Napoleón fue un genio militar mucho más grande que Alejandro Magno. Y dominó territorios mucho más importantes que Alejandro. Pero mira cómo lo que pasa es que hay algo que hay que entender. No es lo que la gente sabe, es lo que pasó. Muchas personas saben cosas que no son ciertas. Sí, Jeremy, yo tampoco me imagino. Olvídate, Francia era. Una vez yo vi un video que decía, un noticiero, que hubo una rebelión. Pasen a la práctica, por favor. Hubo una manifestación ¿cómo se llama? De franceses y quemaron un auto. Quemaron, me acuerdo, 2 patrulleros. Y en la quema de los 2 patrulleros, ¿ya? El, el periodista francés decía esto, ¿no? Nunca en la historia de París se ha visto tanta violencia. Y no decía, este no sabe historia, ¿no? O sea, este no ha visto Revolución Francesa. La gente, las mujeres de París, guardaban sitio en la parte de adelante para ver el decapitamiento de los nobles con sus hijos en brazos
y si tenían la suerte de que la sangre les salpicara a ella y a sus hijos. Los niños jugaban con las cabezas y es que las cabezas se caían. O sea, eso pasó en París. ¿Violencia? Aquellos que dicen, pues, que nada con violencia trae algo bueno. El ser humano es un ser muy violento. Muy, muy, muy violento. ¿No? Realmente. Y, no, sí, Jeremy, Napoleón representa un personaje importante porque él lleva la revolución fuera de Francia. Porque sucede que en nuestro ciclo no estudiamos Napoleón, pero voy a tratar de tocarlo un poquito la próxima semana. Pero Napoleón lleva la revolución fuera de Francia. Gracias a Napoleón y a sus campañas, es que luego no hay monarquías absolutas en Europa. Porque la gente que pelea con Napoleón se da cuenta de ello, ¿no? Pasen a la práctica, por favor. Napoleón Bonaparte. En internet, en YouTube hay una miniserie europea, creo que es, sobre Napoleón. Búsquenla. Es interesante. He visto algunos capítulos, es interesante, ¿no? Y está en YouTube. No, una miniserie Napoleón, está en YouTube. Creo que tiene 4 capítulos, de 1 hora cada capítulo. Para buscarla, Pedro. YouTube. Uh-huh. Aquí está, este es Napoleón miniserie. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, capítulo final. Están los 4 capítulos. Y están en español, ¿eh? Pero creo que están en el español de macho, hombre. Pero ya, pues, ¿no? 4 capítulos. 1 hora 28, 1 hora 28, 1 hora 32 y 1 hora 32. El último capítulo. Y es muy elogiada. Y es francesa. No, no sabía que era francesa. Muy elogiada. Así que, si tienen tiempo, yo que quiero ponerme al día con una serie de películas y series en esta quincena de diciembre, ¿no? Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. A ver, vamos con tu práctica. 01 10 21. 01 10 21. Acá está. Aquí está. Sí, sí, den. Den el examen. Den el examen, por favor. Está programado para esta hora. Den el examen. A ver, decapitaron al Luis XVI. La decapitación de Luis XVI se dio durante el gobierno de los girondinos. Pregunta número 1, B. Pregunta número 1, B. Relacionado al gobierno del terror, Robespierre. Pregunta número 2, A. El calendario revolucionario, Convención Nacional. Pregunta número 3, C. María Antonieta fue decapitada durante el gobierno de los jacobinos. Pregunta número 4, C. La República se relaciona a la Convención Nacional. Pregunta número 5, D. Repito. Pregunta 1, B. Pregunta 2, A. Pregunta 3, D. Pregunta 4, C. Pregunta 5, D. Pregunta número 6. Señala el personaje que no fue guillotinado. ¿Quién no fue guillotinado? Marat. Marat era un periodista muy radical. Él muere apuñalado. A él lo mata una jacobina, perdón, una girondina, porque consideraba que Marat era muy radical y iba a morir. Él entra a su casa, él tenía su bañera en la sala porque sufría de un mal a la piel, y mientras se duchaba, esta chica saca un puñal y le corta, no, lo puñala, no le corta, lo puñala. Así que 6, Marat. El incorruptible de Robespierre, 7A, 6B. 8, fue conocido como el del pueblo, Marat, 8B. 9, en la primera coalición, Convención Nacional, C.
Y personaje que golpe de estado del directorio, Napoleón. D. Repito. 6. B. 7. A. 8. B. 9. C y 10. D. Listo, chicos. Listo, Natalie. Próxima semana vamos a ver, creo que Revolución Industrial. ¿Ya? ¿Está bien? Próxima semana vamos a ver Revolución Industrial, que eso también es una tremenda, tremenda clase, ¿ah? Tremenda clase. Porque vamos a hablar de la revolución, una de las revoluciones más grandes de la historia. ¿Ya? Y es así. A ver, si hubiera repasado, bla, bla, bla. María Roland, Natalie. Ah, María Roland es una revolucionaria, pero girondina. Ahí ella con su esposo estuvieron haciendo política en la Francia de la época. Ella muere guillotinada. Ella la mata a Robespierre. La manda a cortar la cabeza porque era muy crítica de sus propuestas. Listo, chicos, nos vemos. Cuídense. La próxima semana regresamos a nuestro horario habitual, que es de 7:30. Hasta la próxima semana. Cuídense. Chao, Cintia. Nos vemos. Bien, Maricielo. Listo, Natalie. Nos vemos, Fabricio. Chao, Pedro. Cuídense bastante ustedes también. ¿Ya? Todavía no les deseo feliz Navidad porque todavía tenemos una semana más antes de Navidad. Hasta la próxima clase. Cuídense bastante, chicos. Cuídense.